¿Cómo están mis queridos amigos, hermanos del Perú, de Sudamérica, Centroamérica y de los diversos lugares donde llega la transmisión a través de los diversos canales digitales de la Iglesia Adventista y también de la red Nuevo Tiempo? Un placer poder saludarlos, un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Estamos orando para que el Señor pueda fortalecer nuestra fe en estos momentos adversos, difíciles que estamos viviendo. Durante estos días estamos recordando las promesas de Dios que nos ayudan a enfrentar las dificultades, las vicisitudes, las tormentas, los huracanes, bajo la perspectiva de Dios y bajo el amparo de nuestro Dios Todopoderoso. Esta noche tenemos un tema muy especial: crisis y hambruna. Pero antes de leer la Biblia, permítanme decirles que hay un grupo de 300 pastores que todos los días están orando por usted. Usted puede accesar al link que aparece en la pantalla, puede dejar sus pedidos, que este grupo de pastores estarán orando por cada uno de ustedes. Adicionalmente, hay 900 hermanos guerreros de la oración que también están orando por 3 motivos principales. Uno de ellos tiene que ver por la red médica adventista en el Perú. Tenemos el personal asistencial de nuestras clínicas, de nuestros hospitales, muchos de ellos infectados por el COVID-19, y necesitamos que el poder de Dios pueda cuidarlos, pueda protegerlos y puedan ellos salir airosos de esta situación. Por otro lado, decirles que hay un curso que se llama Creciendo en Cristo. Tú puedes accesar allí en el código QR y puedes bajar también las lecciones de Creciendo en Cristo, y de esa manera podemos juntos reforzar los hábitos espirituales. Vamos a abrir la Biblia esta noche y yo voy a pedirte que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estar conectados esta noche. Hay mucha gente, Señor, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la señal abierta, aquí en Perú, en Uruguay, Honduras, Las Vegas, New Jersey, Brasil, diversos lugares donde la señal está llegando. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser el bálsamo que necesitamos. Que el Espíritu Santo pueda trabajar de manera poderosa esta noche y que al abrir tu palabra podamos tener un encuentro personal contigo. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para esta noche está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a pedirles que por favor abran su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 8 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Ustedes van a ver en pantalla, y yo voy a pedir que me coloquen aquí la pantalla para poder visualizar también el texto bíblico. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 en adelante, dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Continúa diciendo la historia bíblica: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Qué lindas declaraciones las que aparecen aquí registradas en la palabra de Dios. Esta es una historia muy clásica, conocida por los niños, repetida en muchas oportunidades. Pero yo encuentro aquí una radiografía de las cosas que estamos viviendo actualmente, porque aquí yo encuentro dos palabras que son el común denominador de lo que vive el mundo actualmente. Se llama crisis y se llama hambruna. Esta historia nos habla de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Acab y su esposa Jezabel habían llevado a una ruina total, a una crisis espiritual al pueblo de Israel, porque habían introducido costumbres totalmente paganas. Habían reemplazado la adoración a Dios por el dios Baal, conocido como el dios de la fertilidad, el dios del sol, de las lluvias, de la producción agrícola. Este dios, para ellos, el dios Baal, era adorado no solamente por el pueblo de Israel, sino que los babilonios, los filisteos y otras naciones paganas también adoraban a este Dios aun cuando tenía otro nombre. En circunstancias así, Dios tiene que levantar a un profeta llamado Elías, cuyo ministerio data desde el año 874 al año 853, específicamente desde que se dividió el reino hasta Acab. La situación era terrible, la situación realmente estaba caracterizada por la idolatría, por el desenfreno, la burla. Dios había sido reemplazado por los dioses paganos. Y como es natural, cuando suceden estas cosas, cuando hay idolatría, cuando la gente le da la espalda a Dios, cuando todo el mundo vive de manera desenfrenada, Dios tiene que aparecer, Dios tiene que hacer un milagro, Dios tiene que colocarle punto final a esa situación. La situación era tremenda, era una situación totalmente adversa a los planes y a los principios que Dios tenía para su pueblo. Y Dios tiene que levantar a Elías. Y la historia dice que Dios llama a Elías y le dice: vas a comunicar a Acab que va a haber una sequía, que no va a haber comida, que va a haber hambruna. Y en los versículos anteriores nos habla que Elías se acerca delante de Acab y le dice: vive Jehová, que de aquí en adelante habrá una crisis, habrá hambruna, habrá sequía. Si no hay lluvia, entonces no hay alimento, entonces no hay que comer. Los animales mueren si no hay alimento y lógicamente los seres humanos pasarían también por una terrible crisis y hambruna. Queridos amigos, queridos hermanos, actualmente nosotros estamos viviendo una de las crisis más terribles de la historia en nuestro país. En realidad podemos decir que estamos casi ya en una catástrofe, no solamente por la muerte de personas a través del COVID-19, sino porque el COVID-19 ha impactado financieramente también la vida de muchas familias en el Perú. Cuando nosotros miramos las estadísticas, miramos los indicadores financieros, podemos decir que el 70% de los trabajadores independientes, por ejemplo, los sastres, los peluqueros, los electricistas, los albañiles, prácticamente están sobreviviendo, no tienen trabajo, no tienen qué comer. Y lo más triste es que no pueden salir de sus casas. Hay desesperación, hay angustia, la gente ya no sabe a dónde ir, la gente no sabe qué hacer. Muchos trabajadores están siendo despedidos de sus centros de trabajo, los ingresos han sido reducidos. La crisis es palpable, la crisis es total que se vive en el país. Yo no sé si tú estás pasando tal vez algún momento difícil y ya te preguntaste dónde está Dios
Y ya te preguntaste por qué, si yo soy fiel en la iglesia, si yo tengo muchos años predicando el Evangelio, ¿por qué me tiene que pasar esta situación a mí? ¿Sabes? En los días de Elías, la crisis era tal que prácticamente la nación estaba condenada a morir por la sequía, por la falta de lluvia, por la falta de comida. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, mi querido amigo, mi querido hermano. Yo no sé si tú estás tal vez, al igual que la viuda de Sarepta, estás con los últimos recursos y apenas te faltan pocos días y literalmente no tienes ni siquiera para darle un pan a tu hijo. Hay situaciones adversas, tal vez alguien está enfermo en casa. Déjame decirte que en esos momentos, en momentos de crisis, en momentos de desesperación, el Señor siempre aparece de manera extraordinaria, de manera poderosa. Y esta noche, a través de esta historia, vamos a entender una vez más las formas extrañas, muchas veces, que Dios utiliza para sustentarnos, para hacer milagros, para proveer lo necesario en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la hambruna. ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo, querido amigo, querido hermano? Yo no sé si tú estás desanimado en este momento. Yo no sé si tú estás triste, tal vez estás renegando con Dios, tal vez estás herido, sientes que han sido injustos contigo, porque las decisiones que se están tomando contigo no son las mejores. Déjame decirte que Dios está al control de todo, Él es soberano. Y aquí nosotros encontramos esta historia. Mira, Dios le dice a Elías, Elías, escóndete, anda al arroyo de Kerit. Y ustedes anteriormente han leído y se han dado cuenta que Elías está escondido en un arroyo. Pero ahora llegó la sequía total, ya no hay nada para comer, ya no hay agua, ya no hay alimento. Y entonces el Señor aparece y le dice a Elías, levántate y anda a Sarepta, allí de Sidón, porque hay una viuda que yo le he dado orden para que te alimente. Mira, yo encuentro aquí en este primer versículo dos detalles que no cuadran con la lógica humana. En primer lugar, porque Elías está siendo perseguido prácticamente, se convirtió en un enemigo del rey Acab y de su esposa Jezabel, está escondido, está allí preocupado, está temiendo por su vida. Ahora el Señor le dice, llegó la sequía total, levántate y ándate a Sarepta de Sidón. Hay un detalle aquí que no cuadra con la lógica humana, porque mira, en los versículos anteriores, el capítulo 16, el versículo 31 de Primera de Reyes, dice que Jezabel era de Sidón. Es decir, los padres de Jezabel estaban en Sidón. Elías estaba escondiendo del rey Acab. Y yo me imagino que cuando Elías recibe la orden, levántate y ándate a la tierra de Sidón, a Sarepta de Sidón, le dice, Señor, un momentito, pero si tú me pediste que yo vaya a esconderme, tú sabes que Acab está buscando mi cabeza, yo voy a morir, ahora me estás llevando a la boca del lobo prácticamente, voy a morir allí en esa región. Está la familia de Jezabel. Hay cosas medias extrañas, pero el Señor le dice, levántate. Pero segundo detalle, le dice, Señor, está bien, voy a ir al desierto allí, a Sarepta de Sidón, pero hay otro detalle que no me entra en la cabeza, Señor. ¿Me estás diciendo o me equivoqué que una viuda me va a sostener a mí? Si las viudas no tienen herencia, si las viudas, según las leyes de esa época, las viudas tienen que ser alimentadas por las limosnas, por la caridad de la gente. Las viudas necesitan, al contrario, necesitan soporte, necesitan que alguien les provea alimentos. Señor, yo no sé si estás equivocado, pero ¿cómo yo voy a ir? Número uno, Sarepta, ahí está la familia de Jezabel. En segundo lugar, esa pobre mujer ya basta con el dolor que está pasando. Ya pasó por sufrimiento, ya perdió el esposo, no tiene empleo. Necesitamos darle limosnas. Señor, ¿no será que te equivocaste? Yo me imagino ese diálogo de Elías con el Señor y el Señor respondiéndolo de manera amorosa y diciendo, no te preocupes, yo soy soberano, yo estoy al control de todo. En realidad, las circunstancias no limitan mi poder para hacer grandes milagros, así que levántate. Y la Biblia dice, y se levantó y se fue a Sarepta. Yo te pregunto, ¿cuáles son las estrategias que tú utilizas para enfrentar y salir de la crisis? Aquí hay una primera enseñanza, el primer principio.
que es importante que nosotros consideremos esta noche para enfrentar la crisis y para salir de la crisis al estilo de Dios. La primera es que seguir estrictamente las órdenes de Dios nos ayudan a superar las grandes crisis. Seguir estrictamente las órdenes de Dios nos ayudan a superar las grandes crisis. Levántate, vino palabra de Jehová. Y le dijo, levántate, ve, porque yo he dado orden a una viuda. Humanamente, no tiene lógica que una persona necesitada, alguien que no tiene para comer, alguien que está pasando momentos de dolor, de sufrimiento, ahora tenga que pensionar prácticamente por muchos años a un profeta de Dios. Pero sabes, yo encuentro aquí una primera enseñanza, un primer principio que nos puede ayudar a resolver la situación por más adversa que sea. Es que seguir estrictamente las órdenes de Dios nos ayudan a superar las grandes crisis. ¿Y dónde están las órdenes de Dios? Las órdenes de Dios están en su palabra. Aquí están las órdenes de Dios. Aquí está el manual para salir de la crisis. Aquí está el manual de la felicidad, para resolver los problemas en casa, financieros, matrimoniales, existenciales. Aquí está el manual. Y el principio es seguir estrictamente las indicaciones, las órdenes de Dios, nos ayudan a resolver las grandes crisis. Querido amigo, tal vez estás desanimado, tal vez has quedado sin trabajo. No sabes qué hacer. Tus reservas mínimas que quedaron ya se acabaron. El plan del CTS que tenías que sacar ya no te alcanza. Estás preocupado. Ya no sabes qué hacer. La hambruna llegó a tu hogar. Déjame decirte algo. Dios tiene una fórmula maravillosa para resolver las crisis. Y es seguir estrictamente las órdenes de Dios. La palabra de Dios, amigo. Tienes que tener una intimidad profunda con el Señor. Cuando tú oras cada mañana, tú le abres el corazón a Dios, tú le hablas a Dios. Y cuando tú lees su palabra, Él te habla a ti, Él te da las indicaciones, Él te muestra, Él impacta tu corazón, te da paz, serenidad y te dice, avanza por este camino. Qué principio importante. Haríamos bien en atesorar en nuestro corazón y aplicarlo también en nuestro diario vivir, especialmente ahora que estamos enfrentando una crisis terrible. Pero miren, la historia continúa y entonces él se levanta, se va a Sarepta, dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, mira este detalle, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él lo llama. Estaba en la puerta de la ciudad. Ya te pusiste a analizar esto, a pensar. Es decir, todo el mundo sabía quién era esa viuda. Es decir, mucha gente tenía lástima de esa viuda porque él estaba en la entrada, en la puerta de la ciudad. Mucha gente conocía la realidad de esta viuda, pero solamente Dios conocía su corazón. Mucha gente sabía la crisis que estaba viviendo esta mujer, el dolor, la angustia, los momentos difíciles, la salud del hijo, pero solamente Dios sabía que ella tenía un corazón generoso y sensible para ayudar a los demás. Y por eso que Dios utilizó esta mujer pagana, que ni siquiera era israelita, para que Dios pueda mostrarnos que nuestras circunstancias no limitan el poder de Dios. Y ahí está. Y entonces el profeta Elías, dice la Biblia, que le dice, mira, dame un poco de agua, por favor, quiero beber. Estaba sediento, había caminado. No le dice, ¿sabes qué? Tráeme mucha agua, por favor, que estoy sediento. Le dice, dame un poquito de agua. Al ver las buenas actitudes de esta dama, le dice, pero por favor, tráeme también un poquito de comida, un bocado de pan. Yo te pregunto, si tú estarías en una circunstancia así, ¿cómo sería tu reacción? Alguien toca la puerta de tu casa y tú es tu última comida. Tienes apenas un poco de arroz, unos cuantos frijoles, una torrejita por allí, ya no tienes más. Es tu última comida. No hay dinero en la cuenta de ahorros, no te pagaron, estás sin trabajo y de repente aparece una familia ahí y te dice, por favor, no tengo para comer, ¿me puede ayudar? ¿Cuál es la reacción natural? Tú le dices, mira, disculpe, no, mire, sinceramente, si yo pudiera, con mucho gusto le ayudaría, pero apenas tengo para comer. Apenas para nosotros hoy día y prácticamente nos vamos a quedar sin comer estos días.
es que muchas veces nosotros limitamos nuestra ayuda a lo poco que tenemos. Y esta mujer, yo creo que respetaba las normas de la cortesía, porque cualquiera puede decir, disculpe, pero yo no lo conozco a usted, ¿quién es usted? ¿Qué confianza usted se acerca a mí a pedirme? Porque las costumbres en ese tiempo eran contrarias a las nuestras. Pero esa mujer le dice, mira, siervo de Dios. Ella reconoció en el semblante de esta persona, de este profeta, de Elías, que era realmente un hombre de Dios. Y le dice, la verdad, tengo apenas un poquito de harina, un poco de aceite. Pero ahí está la segunda lección que yo quiero esta noche compartir. Mira, Dios hace de lo poco grandes cosas si confiamos y dejamos todo en sus manos. Segundo principio, segunda lección. Qué importante. Dios hace grandes cosas si confiamos y dejamos todo en sus manos. Mira, de lo poco Dios hace grandes cosas. Y aquí hay muchas frases que aparecen allí. Le dice, dame un poco de agua, dame un bocado de pan. Ella dice, tengo un puñado de harina, un poco de aceite. Dios hace de lo poco grandes cosas si confiamos y dejamos todo en sus manos. ¿Te acuerdas tú de la multiplicación de los panes y de los peces, de la alimentación de los 5,000, sin contar los niños y las mujeres? Dios hace de lo poco grandes cosas si tú los pones en sus manos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes? Tal vez tú estás diciendo, pastor, yo no tengo prácticamente nada, no tengo nada. Pastor, ¿Dios puede hacer milagros en esta situación de escasez? Lo poco que tú tienes. Tal vez tienes un corazón que está quebrado. Tal vez tu corazón está dolido. ¿Por qué no le entregas tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes? Lo poco que tú tienes. Dios lo torna en grandes bendiciones. Dios hace grandes cosas si tú los colocas en su mano. Por eso la segunda lección, el segundo principio que aparece allí es que Dios hace de lo poco grandes cosas si confiamos y dejamos todo en sus manos. Esta historia es maravillosa realmente, porque yo puedo encontrar allí un Dios que nos lleva a veces a circunstancias tan adversas para mostrarnos realmente su poder, para mostrarnos que Dios no se confunde con la crisis, para mostrarnos que Dios es poderoso, es soberano. Yo te pregunto, ¿cuál es la situación que estás viviendo? ¿Tienes poco dinero? ¿Te quedaste sin trabajo? Estás desesperado porque tienes que pagar la luz, el agua, tienes que pagar la pensión de tus hijos, tus ingresos se han recortado, tu negocio está a punto de ir a la quiebra, a la bancarrota, porque prácticamente durante estos meses que han pasado, la economía quedó estática allí en tu familia. ¿Por qué no dejas que el Señor entre en tu vida y haga milagros? Solamente tienes que confiar, solamente tienes que entregar todo al Señor. Señor, tú eres mi Señor, controla mi vida, dirige mi vida, tú eres soberano. Y aquí yo encuentro entonces esa segunda lección. Pero es interesante, y si ustedes ya vieron, hay una tercera incongruencia aquí. Parece algo ilógico. Ya dijimos, ¿cómo Dios puede mandar a alguien a una tierra donde está la familia de Jezabel? En segundo lugar, ¿cómo Dios puede mandar a alguien que no tiene trabajo, no tiene comida, prácticamente está a punto de morir para que sustente al profeta? Pero aquí miren a partir del versículo 12 en adelante, el 13, dice, y Elías le dijo, no tengas temor. Me gusta esta frase, no tengas temor. Es maravilloso saber que en medio de la crisis, en medio de la hambruna, en medio de los momentos difíciles, siempre el Señor aparece. Y esta frase es una frase característica en medio de las tormentas, en medio de los huracanes, en medio del valle de lágrimas, en medio de la amargura, en medio del llanto, en medio del dolor. Esta frase es un común denominador, un Dios que está involucrado en el dolor, en el sufrimiento del ser humano y te dice, no temas, hijo mío, confía. Ahora, por indicación divina, el profeta le dice a esta mujer que está ya con el corazón totalmente partido porque ya la pérdida del esposo ya le causó mucho dolor. Ya no tiene para comer. No hay esperanza, no hay lluvia. Los pastos están secos. Los animales prácticamente están a punto de morir. Todo está mal.
Y ahora le dice, mira, tráeme un bocado de pan, prepárame una torta, pero no temas. Amigo querido, déjame decirte, estamos enfrentando una de las crisis más terribles de la historia de nuestro país. Y tal vez en el país donde tú estás, tal vez la situación también es así dramática. Déjame decirte, no todo está perdido. Déjame decirte, hay una voz apacible que te dice, no tengas miedo, yo estoy al control, yo soy soberano, y yo me muevo y las cosas suceden, yo hago milagros, solamente tienes que confiar, no tengas miedo, avanza, avanza, yo estoy a tu lado, no tengas miedo, porque las crisis no se solucionan de una manera estática. Ahí estaba Elías, pudo haberle dicho, mira, ¿sabes qué? Yo voy a encargarme de resolver la situación, quédate ahí escondido por muchos años. Dios le dice, levántate. Hay que moverse, hay que confiar en el Señor, aunque las circunstancias sean adversas. Pero dice el texto bíblico allí, Elías le dijo, no temas. Pero miren este detalle que va contra la lógica. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. A veces hay formas extrañas que Dios usa para resolver la crisis. Porque cuando uno mira humanamente, este texto parece una incongruencia. La viuda le está diciendo, mira, esta es mi última comida, Yo salí a juntar leña, esta es mi última comida y vamos a morir. No tenemos absolutamente nada. Voy a parafrasear, no tenemos trabajo, no hay dinero, la economía está mal, mi negocio quebró, no tengo nada. ¿Cómo me pides que ahora te dé primero a ti? Es una incongruencia. Pero son los métodos que Dios usa para solucionar la crisis. Y aquí está el tercer pensamiento, el tercer principio. La solución de Dios para resolver una crisis no es guardar o almacenar. La solución es entregarle primero a Él y serle fieles al Señor. Palabra del Señor. Dios le había dado orden a Elías, vete a Sarepta de Sidón, allí hay una mujer que te va a sustentar. Él obedeció, él fue a ese lugar y se cumplió lo que el Señor había dicho. Prepárame primero para mí y después preparas para ti y come juntamente con tu niño. Aquí está el tercer principio, la tercera enseñanza que yo encuentro aquí en esta historia para enfrentar la crisis, para resolver las situaciones adversas. Es que la solución de Dios para resolver una crisis no es guardar o almacenar. La solución es entregarle primero a Él y serle fiel al Señor, fieles al Señor. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fidelidad? ¿Sigues confiando en el Señor? Fidelidad tiene que ver con conocer al Señor, con relacionarse íntimamente con Él. Fidelidad, ¿cómo está tu fidelidad? ¿Le estás entregando primero a Dios? La orden del Señor es esa. Los métodos que usa Dios no tienen lógica. Humanamente tú podrías decir, pero si no hay trabajo, pero si no hay dinero, pero si no hay comida, hay hambre, tengo que hacer grandes colas para entrar y no encuentro nada. Se está escaseando todo. Ah, mi querido amigo, es que puede haber crisis sanitaria, puede haber crisis social, pero la fe genuina nunca, escúchame bien, la fe genuina nunca está en crisis, porque aquellos que confían en el Señor no entran en crisis con su fe, avanzan como viendo al invisible, avanzan sabiendo que el Señor está a su lado. ¿Cómo está tu fe, querido amigo? Sabes, fe es confianza. La confianza se fortalece cada vez que tú te relacionas con esa persona, en este caso con Jesús. Cada mañana, en la primera hora de cada mañana, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Estás desanimado? ¿Crees que Dios te abandonó? ¿Piensas que Él no va a actuar como ha prometido? Déjame decirte, este principio Dios dejó en su palabra para que nosotros podamos enfrentar las crisis. Esta historia que aparece allí de la viuda de Sarepta no es una historia más emocionante o simplemente una historia para ver
los hechos portentosos de Dios. Hay un mensaje para nosotros en la actualidad, que las crisis se llegan a solucionar cuando primero le damos a Él, le entregamos a Él y somos fieles al Señor. Pero yo quiero esta noche terminar diciendo, Dios cumple su palabra. El salmista dice, joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Mira, los últimos versículos dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí, porque Jehová de Israel ha dicho así. Palabra del Señor, Él ha ordenado que va a ser así, no tengas miedo, no te preocupes. Lógicamente, ella tuvo que ejercer fe. Y allí dice, Jehová ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió ella y su casa por muchos días. Y el versículo 16 termina diciendo, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, como había dicho a través de Elías. Yo te digo algo, mi querido amigo. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar? Hay un texto bíblico que está saliendo en pantalla, Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De repente, mientras ella entraba para preparar la torta y entregarle la última comida al profeta de Dios, sucedió algo extraordinario. Son las cosas maravillosas que Dios hace. Yo quiero que tú pienses conmigo un ratito. Entra la viuda y el hijo está de hambre. Está casi moribundo. Sabe que es la última comida. Sabe que van a morir. Y ahora la mamá tiene que darle la noticia al hijo. Tiene que decirle, mira hijito, ¿sabes qué? Yo tengo una mala noticia para ti. Toda nuestra última comida le vamos a dar al profeta, porque Dios ha indicado que sea así. Si tú serías ese niño, ese jovencito, ¿qué hubieras hecho? Seguramente te hubieras puesto a llorar. No, mamá, por favor, no. Mira, mamá, pero ¿cómo es posible? Qué abusivo el profeta. ¿Cómo Dios va a permitir eso? Tú sabes que me estoy muriendo, tú sabes que estoy sin comida. No, mamá, tú no puedes hacer eso, no permitas eso, no permitas eso. Yo pienso que el centro de esta historia no es la viuda de Sarepta. Yo pienso que el centro de esta historia es la fe del niño. Porque tal vez la viuda ya era una persona adulta. Y cuando uno es padre y tiene sus hijos, prefiere quedarse de hambre, prefiere no comprarse una ropa, incluso prefiere morir con tal que el hijo o la hija estén bien. Porque no hay nada más feliz para un padre, para una madre, es que ver a sus hijos felices. Tal vez eres un padre, una madre que estás orando por tus hijos, están lejos. Tú lloras mucho porque están fuera de la iglesia tal vez, o porque por las circunstancias, por la cuarentena, tú no puedes ver a tus hijos. Dios tiene cuidado de ellos, amigo, amiga. Ahora está la madre aquí, explicándole al niño, y sabes, no dice el texto bíblico, pero yo imagino que el niño le dijo a su mamá, mamá, mira, yo no entiendo las órdenes de Dios. La verdad me parece ilógico. ¿Sabes? No hay congruencia. Pero si el Señor dice, si el Señor está pidiendo, entonces dale al profeta, dale la comida a él. Yo no sé qué va a pasar, pero si él ha dicho que la harina no va a escasear, que el aceite no va a escasear, dale. Qué maravilloso. Por eso yo digo, el centro de esta historia es la fe de este niño que le entregó todo a Dios. Y el milagro comenzó a ocurrir. Yo me imagino que
cuando llevó la comida primero a Elías, yo me imagino que el niño expectante, ¿será verdad? Mirando las tinajas, mirando ahí los recipientes, y de repente comenzó a aumentar y aumentar y aumentar la harina. Y yo me imagino al niño diciendo: ¡mamá, bien! ¡Excelente, mi señor! ¡Qué bueno! El milagro sucedió. Y aquí está la última lección, la última enseñanza. Que la crisis es el medio que Dios usa para fortalecer tu fe y colocarte en posición para ver los milagros de Dios. Voy a repetir. La crisis es el medio que Dios usa para fortalecer tu fe y colocarte en posición para ver milagros. Podría decir modo milagros. Por eso hay 3 palabras claves del desafío: obediencia, fidelidad, milagros. Dios es un Dios de milagros. Y a veces nos lleva a circunstancias tan extremas, tan difíciles. ¿Sabes para qué? Para demostrarnos que Él es soberano. Que Él no se confunde, que Él no se intimida frente a la crisis, frente a los problemas. Que puedes llorar, que puedes sufrir, que puedes pasar momentos adversos, que puedes estar tú literalmente sobreviviendo y pasando tal vez hambre por esta situación. Pero cuando Dios aparece, aparece con milagros. ¿Por qué será que el Señor muchas veces nos lleva a situaciones tan extremas para hacernos ver su poder? Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel, por ejemplo, en el desierto, frente a un mar rojo. Y cuando parecía que ya no había más salida, entonces el mar se abrió y Dios hizo un milagro. Tuvo que aparecer un gigante en el pueblo de Israel llamado Goliat, para que Dios comience a mostrar que de lo más insignificante, de un muchachito, pastor de ovejas, Dios puede colocarnos a todos en posición para ver milagros. Dios tuvo que llevar a Marta y María a una situación tal, al perder a Lázaro. Habían llorado, habían sufrido, se habían desesperado, pero Dios tuvo que llevarlos para mostrar que Él hace milagros y resucita a las personas. Amigo querido, vale la pena confiar en el Señor. 4 principios importantes. Seguir estrictamente las órdenes de Dios nos ayuda a superar las grandes crisis. Dios hace de lo poco grandes cosas si confiamos y dejamos todo en sus manos. La solución de Dios para resolver una crisis no es guardar o almacenar. La solución es entregarle primero a Él y ser fieles al Señor. Y la crisis es el medio que Dios usa para fortalecer tu fe y colocarte en posición para ver los milagros de Dios. Tal vez el mayor problema no sea el trabajo que tú necesitas. Tal vez el problema no sea el alimento. Tal vez el problema no sea la situación adversa que tú vives. Tal vez el problema sea tu corazón. Tal vez allí está el gran problema, porque no confiamos, porque dudamos. Mira, si Dios levantó su mano y dijo, sea la luz, y apareció todo. Si Dios simplemente con decir aparezca todo apareció, de una creación de la nada, porque Dios no depende de la materia preexistente, una creación ex nihilo, de la nada. ¿No crees tú que Él puede hacer un milagro de la nada cuando no hay nada? ¿Por qué no confiamos en Él? Tal vez el mayor problema que tengamos es el corazón. Dice la historia que había un párroco en la ciudad, un sacerdote en la ciudad, muy querido por la capilla. Pero un día se enfermó del corazón, así que el médico le dijo, si tú quieres seguir viviendo, tienes que dejar las actividades religiosas, porque estás mal del corazón, a menos que alguien te done su corazón y hagamos un trasplante y tú puedas seguir viviendo. Dice la historia que él decidió dejar las actividades eclesiásticas. El domingo, cuando estaba allí en la parroquia, él le comunicó a toda la población de que él iba a irse. Mientras hacía su última homilia, de repente el pueblo dijo, por favor, no te vayas, queremos que te quedes, ¿qué va a ser de nosotros? Y entonces este párroco, dice la historia, le dijo, si ustedes quieren que yo me quede, alguien de ustedes me tiene que entregar su corazón.
Y entonces dice la historia que hubo un silencio total. Todos quedaron mudos. Nadie estaba dispuesto a entregar su corazón. Pero de repente, después de 5 minutos, un niño al fondo levanta su mano y le dice: Señor, yo te entrego mi corazón, yo te regalo mi corazón. Y de repente, al ver las otras personas que este niño levantaba su mano, dijo: yo también te regalo mi corazón. Y así que comenzaron a levantar las manos, uno por aquí, el otro por allá, comenzaron a levantar las manos. Y dice la historia que el párroco se confundió, no sabía a quién pedirle su corazón. Así que él dijo: yo les agradezco porque quieren entregarme su corazón, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a lanzar esta pluma, lo voy a lanzar, y la persona que le caiga esa pluma, esa persona me va a entregar su corazón. Soltó la pluma, el viento llevaba la pluma de un lugar a otro, y de repente comenzó a descender y a descender y a descender, y la gente comenzó a mirar. Decía: no, yo no puedo dar mi corazón todavía, ¿no? Y comenzó un poquito para este lado, para el otro lado, y de repente dice la historia que comenzó a caer y a caer, y de repente la persona miró arriba y dijo: no, yo no estoy dispuesto a entregar mi corazón, y de repente comenzó a soplar. El otro que estaba a su costado tampoco estaba dispuesto a entregar su corazón y comenzó a soplar, y todo el mundo comenzó a soplar. La historia termina diciendo que este párroco tuvo que morir porque nadie estuvo dispuesto a entregarle su corazón. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a entregarle el corazón a Jesús? ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús esta noche? Levanta tu mano donde estás. Levanta tu mano, sí. Tú que estás escuchando por la radio, levanta tu mano. Haz un compromiso. Quiero ser fiel a Dios, Señor. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque la historia de la viuda de Sarepta nos muestra que tú tienes maneras extraordinarias para ayudarnos a salir de la crisis y para salir victoriosos. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Ayúdanos a ser fieles a toda prueba, en la abundancia y en la escasez. Tú eres soberano, tú eres el dueño de todo, tú no te confundes en la crisis. Aumenta nuestra fe. Te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.